¿Has escuchado cómo el relámpago parte los cielos, quemándolos con su luz deslumbrante? Ese sonido, furioso y poderoso, es solo un débil eco de lo que ocurrió aquel día cuando Satanás cayó del cielo. Pero esta no es simplemente una historia sobre la caída de un ángel. Es un relato sobre el orgullo que se convirtió en abismo y sobre la eterna guerra entre la luz y la oscuridad. Porque Dios, todopoderoso y omnisciente, no destruyó a Satanás en el mismo instante en que él deseó ser igual al Creador. ¿Acaso no podía hacerlo? ¿O no quiso? Este misterio es más complejo de lo que parece. Pero hay algo seguro: la caída de Satanás no fue el final, fue solo el comienzo. Quiero contarte la verdad sobre quién era, en quién pudo haberse convertido y por qué sus ambiciones lo llevaron al abismo. Pero te advierto, la verdad que escucharás puede cambiar tu percepción de todo. Esto no es solo una historia de una rebelión antigua. Es una historia sobre nosotros. Cuando Lucifer, el brillante ángel de luz, se rebeló contra Dios, los cielos temblaron. Era hermoso, resplandecía más que todos, pero su corazón anhelaba más. Quería el trono, la gloria, la adoración. Quería ser como Dios. Y ese deseo lo convirtió en un caído. Pero, ¿y si te dijera que incluso la caída tenía un propósito? ¿Que incluso el mal puede servir a un plan superior? ¿Estás dispuesto a escuchar cómo la mentira transforma el mundo y cómo la verdad siempre encuentra su camino? Entonces escucha. Te contaré todo. Lo llamaban Lucifer, que significa portador de luz. Fue una de las primeras creaciones de Dios, el símbolo de la perfección. Cada faceta de su ser, desde su sabiduría hasta su belleza, parecía haber sido pulida por la misma mano del Creador. Brillaba como las estrellas de la mañana, y su voz resonaba como una melodía que creaba armonía en el universo. No solo era parte del coro celestial, él era su alma. Pero la luz tiene una propiedad curiosa: cuanto más brilla, más atrae la mirada hacia sí misma. Lucifer empezó a notarlo. ¿Por qué me aman tanto?, pensaba. Porque todo el universo se inclina ante el Creador cuando yo estoy tan cerca de la perfección. Todo comenzó con una chispa apenas perceptible. Orgullo, un pensamiento diminuto, casi inocente. ¿Y si también me adoraran a mí? La chispa se convirtió en una llama incipiente. Lucifer miraba el trono del Creador y no veía en él un origen, sino un obstáculo. Con cada momento que pasaba, estaba más convencido de que merecía algo más. Pero piensa, ¿no es el orgullo también un signo de aspiración? ¿No es el deseo de alcanzar las alturas lo que impulsa a los que sueñan? Tal vez Lucifer no estaba tan lejos de nosotros como solemos imaginar. Reunió a otros ángeles, aquellos que admiraban su grandeza. ¿Acaso no lo ven?, susurraba. Somos poderosos. Estamos al lado del mismo Dios. No deberíamos ser iguales a Él. Las palabras de Lucifer fluían como miel, pero estaban envenenadas. Sus ambiciones se convirtieron en planes, y sus planes en rebelión. Se veía a sí mismo en el trono, viendo cómo los cielos se inclinaban ante él. Y cuanto más ansiaba esto, más lejos se alejaba de la luz. Dios lo sabía. Lo vio incluso antes de que la primera sombra cayera sobre el corazón de Lucifer. Pero nada pudo detener al ángel caído. El orgullo creció en él como una llama indomable. Y un día, pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. Me elevaré por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea. Seré igual al Altísimo. Entonces los cielos se estremecieron, no por la ira de Dios, sino por la grieta que apareció en la armonía perfecta, que llevó a Lucifer a pensar que podía vencer al Creador. O sabía que le esperaba la derrota, pero aún así eligió su camino. Ahora lo entiendes. El orgullo no es simplemente un pecado. Es una semilla que, al germinar, puede derrumbar los cielos. El cielo no es solo un reino sereno de luz.
Es un lugar donde reina el orden, donde todo lo creado tiene su lugar asignado. Pero un día, el silencio fue roto por un estruendo nunca antes escuchado. Era el rugido de una rebelión, el eco de armas desconocidas para los ángeles. Lucifer, ardiendo de orgullo, reunió bajo su estandarte a una tercera parte de los ejércitos celestiales. Entre ellos estaban los más poderosos, aquellos que alguna vez alabaron a Dios con sus voces en el coro celestial. Sus alas habían abrazado la luz, pero ahora sus ojos ardían con otro fuego, el fuego de la rebelión. Se levantaron contra el Creador, creyendo en las palabras de Lucifer. Seremos los dueños del cielo, superaremos a Dios. Del otro lado estaban los ángeles leales a Dios, liderados por el arcángel Miguel. En sus ojos no había miedo ni duda. ¿Quién como Dios? Esa era la pregunta implícita en su nombre, y su respuesta a la rebelión era una fe inquebrantable en la supremacía del Creador. Cuando comenzó la batalla, el cielo tembló. No fue un choque de espadas y escudos como podríamos imaginar. Fue una guerra de intenciones, de voluntad, de luz contra oscuridad. Cada golpe, cada pensamiento, cada palabra llevaban una fuerza capaz de destruir estrellas. Lucifer, en la forma de un gran dragón, se lanzó contra Miguel. Sus alas se agitaban como estandartes de guerra. ¿Crees que podrás detenerme aquí?, gritó. El trono me espera, y lo tomaré. Pero Miguel no titubeó. Su luz brillaba más que nunca. Has olvidado quién eres, Lucifer. Eres una creación, y no vencerás al Creador. La batalla se prolongó. Para nosotros podría haber sido un instante, pero para ellos fue una eternidad. La oscuridad de Lucifer cubría todo a su alrededor, pero la luz de Miguel la atravesaba una y otra vez como una espada. Y entonces llegó el momento que definió el destino del cielo. Miguel, reuniendo toda su fuerza, proclamó: la luz vence a la oscuridad, hágase la voluntad del Creador. Y el cielo se llenó de un resplandor indescriptible. No era solo luz, era la misma verdad, que destruía las mentiras de Lucifer. Derrotado, Lucifer cayó. Junto a él cayó su legión rebelde. El cielo se abrió, y fueron expulsados al abismo. Pero en lugar de perecer, continuaron cayendo, convertidos en exiliados, en ángeles caídos. Sus alas ya no podían sostenerlos en la luz, y sus voces se transformaron en susurros de maldad, los mismos que hoy nos tientan. ¿Sabías que esto no fue el fin de la batalla, sino su comienzo? Lucifer perdió la guerra en el cielo, pero trasladó su lucha a otro mundo, el nuestro. Y en la tierra, su guerra continúa. ¿Fue esta una derrota o parte de un plan que aún no comprendemos? La verdad permanece oculta tras el velo del tiempo, pero algo es seguro. La caída de Lucifer es una lección sobre el orgullo, la ambición y el precio que exigen. Cuando Lucifer y sus seguidores fueron expulsados, su caída no fue solo un movimiento físico, fue un proceso que nunca se detendría. Caer en el abismo no significaba simplemente descender, sino un constante proceso de autodestrucción. El abismo sin fondo los recibió no con oscuridad, sino con vacío. Un lugar desprovisto de luz, de armonía y de significado, donde cada instante se convierte en tortura. La Biblia describe este abismo como un sitio donde no hay apoyo, donde todo está envuelto en caos. Lucifer y su legión se convirtieron en prisioneros de esta oscuridad infinita. Pero presta atención, ya no era Lucifer. Desde ese momento lo llamaron Satanás, que significa adversario. Este nombre reflejaba su nueva naturaleza. Ya no portaba luz, ahora llevaba destrucción. Pero ni siquiera en el abismo Satanás se rindió. No se arrepintió de su rebelión. Al contrario, su odio solo creció. Veía en su caída no un castigo, sino una oportunidad. Su orgullo, lejos de extinguirse,
se transformó en un odio voraz hacia todo lo relacionado con Dios. En esa oscuridad encontró nuevos aliados. Los ángeles caídos que lo habían seguido se convirtieron en demonios, seres que lo habían perdido todo, pero que no renunciaron a su espíritu rebelde. Juntos juraron vengarse de Dios. Pero, ¿cómo hacerlo si habían sido expulsados del reino celestial? La respuesta resultó aterradoramente simple. Vieron un nuevo mundo que Dios había creado. Un mundo habitado por seres formados a su imagen y semejanza. Los humanos. No podemos tocarlo a Él, dijo Satanás a sus seguidores. Pero podemos destruir lo que Él más ama. Podemos hacer que se vuelvan contra Él, como lo hicimos nosotros. Así comenzó una nueva fase de la caída de Satanás. Su esencia ya no podía caer físicamente, pero espiritualmente se volvía cada vez más perversa. Si antes había deseado ser igual a Dios, ahora quería convertirse en el opuesto absoluto de Dios, la fuente del mal, la mentira y la destrucción. Recorrió la tierra como un león rugiente buscando a quien devorar. Introdujo en el mundo la duda, el odio, el orgullo y el miedo. Pero sus acciones tenían otra cara. Cada tentación, cada mentira, se convirtió en una prueba para los humanos. Y aquellos que lograron resistirlo, se fortalecieron en su fe. Tal vez el abismo no solo debería considerarse un castigo, sino también una arena donde se libra la batalla por las almas. Satanás hizo su elección, y su caída se volvió eterna. Pero los humanos tienen una opción, y cada uno de nosotros decide si seguirá cayendo o si se levantará hacia la luz. Mientras tanto, la caída de Satanás continúa. Él sigue siendo aquel que siempre busca arrastrar a otros con él. Su abismo es infinito y espera a aquellos que pierden su fe. Cuando Satanás fijó su mirada en la tierra, vio que la humanidad era más que una simple creación. Era la imagen y semejanza del Creador, dotada con el don del libre albedrío. Los humanos, a diferencia de él, podían amar a Dios no por obligación, sino por voluntad propia. Y esto se convirtió en su objetivo, no destruir sus cuerpos, sino quebrantar sus almas, para que rechazaran a su Creador. Comenzó con el primer hombre. En el jardín del Edén, en la morada de la armonía, Satanás tomó la forma de una serpiente y pronunció la primera tentación. ¿Acaso Dios ha dicho? Una pregunta que aún resuena en las mentes humanas. No fue solo una duda, sino el inicio de una gran guerra por el corazón humano. Cuando Eva cedió, seguida por Adán, parecía que Satanás había triunfado. ¿No era eso la prueba de que el amor humano por Dios era inestable? Pero había algo que él no había considerado. Incluso después de su caída, incluso después de que los humanos probaron del fruto prohibido, Dios no los abandonó. Esto encendió su ira. Satanás entendió que su batalla contra Dios nunca terminaría. Cada vez que una persona se arrepiente sinceramente, cada vez que elige el bien, es como una herida en su orgullo. Su odio hacia los humanos se volvió insaciable. Comenzó a actuar de manera invisible, infiltrándose en los rincones más profundos del alma humana. La duda, el orgullo y la envidia se convirtieron en su arsenal refinado. Pero presta atención, él nunca puede obligarnos a elegir el mal. Solo puede sugerirlo. Y aquí surge la pregunta principal. ¿Por qué Dios le permite actuar? Tal vez la respuesta radica en la fuerza del libre albedrío. Solo a través de nuestras elecciones podemos demostrar que nuestro amor por Dios es verdadero. Cada tentación es una prueba, y cada victoria sobre el mal es un triunfo del Espíritu. Pero Satanás no se limita a individuos. Sus planes son mucho más ambiciosos. Influye en naciones, establece reinos basados en valores falsos, siembra guerras y destrucción. A través del caos, intenta demostrar que el ser humano no es digno del amor de Dios. Sin embargo, Dios siempre nos ofrece una opción. Incluso en los momentos más oscuros, Él proporciona una salida. Cada persona,
sin importar cuán bajo haya caído, puede levantarse. Y esto no es solo una esperanza, sino también un desafío. El destino de la humanidad permanece en nuestras manos. Cada día enfrentamos las mismas preguntas que la serpiente planteó en el jardín. ¿Realmente Dios dijo eso? ¿Acaso no puede ser como Dios? La cuestión es, ¿qué responderemos? ¿Entenderemos que cada tentación es una oportunidad para demostrar nuestra fe? ¿O cederemos, continuando una caída eterna que no comenzó con nosotros, pero que puede terminar con nosotros? ¿Por qué Dios, siendo todopoderoso, no destruyó a Satanás en el momento de su rebelión? ¿Por qué no puso fin al mal de inmediato, evitando su influencia en el mundo? La respuesta se encuentra en la esencia misma del libre albedrío, el mayor regalo que el Creador otorgó a sus criaturas. El libre albedrío no es simplemente la capacidad de elegir, es la base del amor, la confianza y la sinceridad. El verdadero amor no puede ser impuesto. Si Dios hubiera destruido a Satanás y a todos los que se rebelaron, la elección habría dejado de ser tal. Solo quedaría la inevitabilidad, una obediencia vacía. Pero el don del libre albedrío conlleva un riesgo, la posibilidad de rebelión, traición y pecado. Esto es lo que ocurrió con Lucifer, y lo mismo sucede con las personas todos los días. Sin embargo, Dios no revoca este don. ¿Por qué? Porque solo a través de decisiones tomadas en medio de la tentación se puede experimentar el amor verdadero y la fidelidad genuina. Satanás entendió esto. Sabía que el poder del libre albedrío hacía a los humanos especialmente vulnerables. Su estrategia no se limitó a tentar, sino a socavar la confianza en Dios. Si Dios los ama, susurra, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué deja que el mal exista? ¿No sería mejor seguir tu propio camino? Las tentaciones de Satanás son astutas, pero no nuevas. Siempre giran en torno a un solo objetivo: hacer que el ser humano rechace a Dios y confíe únicamente en sí mismo. Sin embargo, cada ataque no es solo una amenaza, sino también una oportunidad. Cada vez que una persona elige la fidelidad a Dios, da un paso hacia la luz, desafiando a la oscuridad. Pero el libre albedrío no es solo la capacidad de elegir entre el bien y el mal. También es la capacidad de aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Dios respeta nuestras decisiones, incluso si nos llevan a caer. No interviene porque desea que nuestro amor y fe sean sinceros, no dictados por el miedo o la obligación. Satanás utiliza este principio en su beneficio. Quiere demostrar que el libre albedrío está condenado al fracaso, que las personas inevitablemente elegirán el pecado. Pero Dios ve más allá. Ve a aquellos que, a pesar de las tentaciones, se levantan una y otra vez, quienes a través de las pruebas adquieren fuerza y sabiduría. La cuestión del libre albedrío nos afecta a todos. Vivimos en un mundo donde, a diario, enfrentamos decisiones: hacer lo correcto o lo fácil, ser fieles a la luz o sucumbir a la oscuridad. Y en esas elecciones mostramos quiénes somos realmente. Puede parecer que Satanás está ganando, que el mal es más fuerte. Pero eso es solo una ilusión. El libre albedrío no nos fue dado para ser perfectos, sino para que podamos esforzarnos por alcanzar la perfección. Cada vez que alguien elige el bien, da un golpe al reino de las tinieblas. El libre albedrío es un regalo que nos hace humanos. Y aunque este don pueda conducirnos al dolor y al pecado, sigue siendo la mayor expresión del amor de Dios hacia sus criaturas. La única pregunta es, ¿cómo lo usaremos? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que Satanás permanezca en este mundo? ¿Por qué el mal continúa existiendo? Esta pregunta parece irresoluble, pero tal vez la respuesta se encuentra en las profundidades del plan divino. El gran misterio radica en que incluso el mal, destructivo por naturaleza y contrario a la voluntad del Creador, puede ser utilizado para alcanzar sus propósitos más elevados. Dios no crea el mal, pero es capaz de dirigirlo para cumplir su plan. Satanás,
expulsado y humillado, se consideró a sí mismo el dueño del mundo. Sin embargo, sus acciones a menudo solo sirven para fortalecer la fe de las personas. Recordemos la historia de Job. Satanás, con la intención de demostrar que el amor de un hombre hacia Dios depende únicamente de las bendiciones, pidió permiso al Creador para poner a prueba a Job. Dios le permitió actuar, pero estableció límites. En esa prueba, Job no solo mantuvo su fe, sino que se convirtió en un ejemplo para millones que han leído su historia a lo largo de los siglos. Este no es el único caso en el que las acciones de Satanás fueron convertidas en un bien mayor. La tentación de Jesús en el desierto es otro ejemplo. Satanás intentó socavar la misión del Salvador ofreciéndole poder, riquezas y milagros. Pero en cada ocasión, Jesús lo rechazó, demostrando que era digno de cargar con los pecados del mundo. ¿Y qué hay de nosotros? Cada tentación, cada dificultad que enfrentamos es una prueba de nuestra fe. Pero más que eso, es una oportunidad para fortalecernos, para conocernos más profundamente y para avanzar en nuestro camino espiritual. Satanás, sin saberlo, se convierte en un instrumento mediante el cual Dios forja corazones firmes en la fe. Sin embargo, el plan secreto de Dios va más allá de las pruebas. Se trata del triunfo final de la justicia y la verdad. Satanás y sus ángeles caídos continúan existiendo porque su tiempo aún no ha llegado. Las Escrituras anuncian que en el día del juicio serán llevados ante el Tribunal Supremo. Entonces, ante todo el universo, sus mentiras serán expuestas, y su destino final será un testimonio de la verdad divina. ¿Comprendes ahora que incluso el caos y la destrucción no están fuera del control de Dios? ¿Que cada prueba y cada dolor que soportamos forman parte de un gran cuadro? Dios no se apresura a destruir el mal porque Él espera. Da a cada uno la oportunidad de elegir. Este plan es imposible de entender completamente. Nuestras mentes son demasiado limitadas para captar una sabiduría infinita. Pero algo está claro: el mal no tiene la última palabra. Existe únicamente para que, al final, el amor y la justicia de Dios brillen aún más intensamente. Así que, si alguna vez te parece que Satanás está ganando, recuerda, no es más que un peón en las manos del Creador. Y nosotros somos los que tenemos el privilegio de formar parte de este gran plan, de elegir la luz y demostrar que el amor por Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. Satanás pensó que su victoria estaba cerca. Después de la caída del hombre, vio cómo la humanidad se sumergía en el vicio, el orgullo y el odio. Parecía haber demostrado que el libre albedrío no era más que un camino hacia la perdición. Pero subestimó el plan de Dios, un propósito destinado a cambiarlo todo: el sacrificio de Jesucristo. Jesús no era simplemente un hombre, sino la encarnación de Dios en la tierra. Su vida fue la respuesta al caos que Satanás había sembrado durante siglos. Desde el nacimiento de Jesús, Satanás intentó destruirlo. A través de Herodes, de las multitudes incrédulas y de las dudas que intentó sembrar en él en el desierto. Pero todos esos intentos terminaron en fracaso. La tentación en el desierto fue uno de los primeros enfrentamientos abiertos entre Cristo y Satanás. Durante 40 días, Jesús ayunó y oró, preparándose para su misión. Satanás se acercó a él en un momento de debilidad, ofreciendo soluciones fáciles. «Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan», susurró, aprovechándose del hambre de Jesús. Pero Jesús respondió: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios». Satanás intentó de nuevo: «Lánzate desde el pináculo del templo, y los ángeles te sostendrán». Esperaba que Jesús cediera a la tentación de probar su poder, pero este intento también fue rechazado. «No tentarás al Señor tu Dios». Finalmente, hizo su tercer intento: «Adórame, y te daré todos los reinos del mundo». Este fue un momento clave que revelaba el verdadero objetivo de Satanás: obtener la adoración que solo pertenece a Dios.
Pero Jesús lo rechazó definitivamente. «Apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Estas victorias no fueron casuales. Demostraron que Jesús era el único capaz de resistir la tentación y permanecer sin pecado. Satanás no pudo quebrantarlo, y eso significaba que la humanidad tenía esperanza. Sin embargo, lo más importante de la misión redentora de Jesús ocurrió en la cruz. Satanás, manipulando a los hombres, los llevó a creer que la muerte de Cristo sería el fin. Pero la cruz se convirtió en un símbolo de victoria, no de derrota. Cuando Jesús tomó sobre sí los pecados del mundo, hizo lo que nadie más podía. Se convirtió en un sacrificio para redimirnos. Su muerte y resurrección rompieron el poder del pecado y de Satanás sobre aquellos que creen en él. Satanás quizá comprendió su error, pero ya era demasiado tarde. La sangre de Cristo se convirtió en un puente entre Dios y la humanidad, borrando la separación que Satanás había intentado profundizar durante tanto tiempo. El papel redentor de Jesús no solo salvó a la humanidad, sino que también expuso la debilidad de Satanás. Su poder resultó ser una ilusión frente al amor de Dios. Y ahora, cada persona que elige seguir a Cristo recibe la fuerza para resistir la oscuridad. Satanás todavía intenta tentar, destruir y alejar a las personas de Dios. Pero cada vez que alguien acepta a Cristo, es un recordatorio de su derrota. El plan eterno de Dios, que Satanás intentó destruir, resultó ser inquebrantable. Ahora, la elección está en nuestras manos: seguir al que venció o sucumbir a la mentira de que la luz nunca podrá vencer. Satanás entendió que su única oportunidad de destruir el plan de Dios radicaba en acabar con Cristo. Pero, ¿cómo destruir a alguien que es sin pecado, cuya fuerza supera la suya? La respuesta estaba en el corazón humano, tan vulnerable a la duda, el miedo y la avaricia. Judas Iscariote fue uno de los que seguían a Jesús, escuchaban sus palabras y presenciaban sus milagros. Era cercano a él como pocos. Pero incluso aquellos que caminaban junto al Mesías no estaban protegidos del susurro de Satanás. En el último año del ministerio de Jesús, la oscuridad empezó a intensificarse. Los líderes religiosos, sintiendo que su poder estaba amenazado, buscaban una manera de deshacerse de él. Satanás sabía que podía aprovechar su miedo y odio, pero necesitaba una llave, alguien que abriera la puerta a su traición. Esa llave fue Judas. Era un hombre corroído por sus propias debilidades, la codicia y la falta de confianza en el propósito de Jesús. Satanás, como un manipulador astuto, encontró una grieta en su alma. El Evangelio de Lucas lo dice con claridad. Y Satanás entró en Judas, llamado Iscariote. Satanás le susurró mentiras que parecían razonables. Jesús no cumplirá tus expectativas. Su camino lleva a la ruina. Toma las 30 piezas de plata. Entrégalo y no perderás nada. Judas aceptó, creyendo que tenía el control de la situación. Pactó con los principales sacerdotes el tiempo y lugar donde podrían arrestar a Jesús. Pero no sabía que estaba cumpliendo una profecía escrita siglos atrás. En la noche de la traición, Jesús reunió a sus discípulos para la última cena. Sabía que su hora estaba cerca, que uno de los que estaban sentados a su lado sería el traidor. Pero fíjate, incluso en ese momento, Jesús no se apartó de Judas. En lugar de eso, le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Esto no fue una orden, sino una invitación a cumplir lo inevitable. Cuando Judas llegó con la guardia al huerto de Getsemaní, Jesús lo recibió con calma. «Amigo, ¿a qué has venido?», le preguntó, dándole incluso entonces una oportunidad para reconocer la profundidad de su error. Pero Judas hizo su elección, entregando a Cristo en manos de sus enemigos. A primera vista, esto parecía una victoria para Satanás. Usó la debilidad humana para destruir al Hijo de Dios. Pero en realidad, solo aceleró la ejecución del gran plan divino.
Por la traición de Judas, Jesús fue juzgado y llevado a la cruz. La muerte que Satanás creyó que sería el final se convirtió en el principio. La cruz no fue un símbolo de derrota, sino de redención, y la resurrección de Cristo fue la prueba final de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Judas, al darse cuenta de que había sido una pieza en el juego, intentó devolver el dinero. Quiso expiar su culpa, pero ya era demasiado tarde. Su historia es un recordatorio trágico de lo fácil que es ser engañado cuando no hay confianza en Dios en el corazón. Satanás no se detuvo allí. Continúa explotando las debilidades humanas para oponerse al plan de Dios. Pero su poder tiene límites. Cada traición y cada mentira finalmente solo refuerzan la verdad. El plan de Dios no puede ser destruido, incluso cuando el enemigo intenta hacerlo. Este capítulo nos recuerda que Dios puede transformar incluso la maldad más oscura en luz. Incluso la traición se convirtió en parte de su gran plan de salvación. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ver esto y confiar en él cuando enfrentamos elecciones similares a las de Judas? La historia de Satanás y sus ángeles caídos no terminó con su expulsión. Fue solo el comienzo de un largo camino que conduce a un final inevitable, descrito en las profecías de las Escrituras. El Apocalipsis no es solo destrucción, es revelación. El descubrimiento de la verdad sobre la batalla entre la luz y la oscuridad, que un día alcanzará su culminación. El libro del Apocalipsis, el último de la Biblia, habla del juicio venidero que enfrentará Satanás. Allí se dice que fue arrojado del cielo a la tierra, pero su expulsión final será aún más terrible. No le espera el destino de un gobernante, sino el de un prisionero, y su reino será revelado como una mera ilusión que un día se desvanecerá. Y el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, será lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estarán la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 8 y 10. Este final no es solo un castigo, es la restauración de la justicia. Satanás, quien durante siglos acusó a la humanidad delante de Dios, será finalmente el acusado. Será despojado incluso de la apariencia de poder que durante tanto tiempo engañó al mundo. ¿Pero qué sucederá antes de esto? El Apocalipsis predice un tiempo de gran tribulación, cuando el mal se desatará sobre el mundo con una fuerza sin precedentes. Satanás sabe que su tiempo es limitado y busca causar tanto daño como sea posible antes de su fin. Será un tiempo en el que la humanidad enfrentará una elección que definirá su destino. Quizás este sea el momento más crucial de la historia de Satanás. Sus acciones, que aparentemente solo traen caos, serán la prueba final para los creyentes. En el fuego de estas pruebas, las personas o rechazarán a Dios o encontrarán la fuerza para volverse hacia Él. Pero este final tiene otra cara. El Apocalipsis también dice que los cielos y la tierra serán renovados, que el mal ya no existirá. Dios secará las lágrimas de todos los ojos, y no habrá más muerte, ni lamento, ni enfermedad. Este no es solo el fin de la historia de Satanás, es el comienzo de un nuevo mundo, donde reinará la luz eterna. Y aquí vemos la prueba definitiva de que el plan de Dios siempre fue perfecto. Permitió que Satanás actuara, sabiendo que esto llevaría al fortalecimiento de la fe, al triunfo del bien y de la justicia. Al final, Satanás, que soñó con ser igual a Dios, quedará como un recordatorio de que el mal no puede prevalecer. Su reino caerá, y todo el universo verá que Dios siempre fue y seguirá siendo el soberano supremo. El final del Apocalipsis no es solo una historia sobre el castigo de Satanás. Es una invitación para que cada uno reflexione sobre sus elecciones, sobre su lugar en esta gran batalla entre la luz y la oscuridad. Porque cuando llegue el día del juicio, cada uno responderá por sus decisiones. Así que, el final de esta historia aún no está escrito. Se desplegará ante los ojos de la humanidad. Pero hay algo que sabemos con certeza: la luz vencerá, porque la oscuridad no puede existir en su presencia.
Cuando todo termine, solo quedará el amor. Es lo único que soportará la prueba del tiempo, el fuego y la oscuridad. La historia de Satanás, su rebelión y su derrota no es solo un relato sobre el mal. Es la historia de cómo el amor de Dios supera incluso los abismos más profundos. El amor de Dios se manifestó desde el principio. Él no destruyó a Satanás ni le quitó su libertad de elegir. Permitió que cayera, no para demostrar su poder, sino para probar que el amor es más fuerte que el odio. Incluso caído, Satanás sigue siendo una creación de Dios, alguien que, a pesar de su oposición, sirve al gran plan divino. Toda la historia del mundo es un conflicto que, al mismo tiempo, es una revelación. Dios permitió que el mal existiera para mostrar que el bien inevitablemente triunfará. Durante siglos, Satanás ha usado la tentación, el miedo y la mentira para quebrantar a las personas. Pero cada victoria del mal se ha transformado en un triunfo aún mayor del amor. Cuando Jesús murió en la cruz, parecía que la oscuridad había triunfado. Pero fue en ese momento cuando Dios demostró que estaba dispuesto a hacer todo por la salvación de la humanidad. El amor de Jesús, encarnado en su sacrificio, se convirtió en una luz que la oscuridad no puede apagar. En el día del juicio, toda mentira será destruida. Satanás y sus ángeles caídos estarán frente a Dios. Sus acciones, su orgullo y su odio serán expuestos. Pero esto no será un acto de venganza, porque Dios no busca la destrucción. Será una manifestación de justicia que purificará todo lo que el mal ha corrompido. Después del juicio, habrá un mundo nuevo. En él no habrá lugar para la oscuridad, el miedo ni la muerte. Será un mundo donde Dios y la humanidad volverán a estar en unidad. He aquí, la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Apocalipsis 21, 3. Sin embargo, incluso en este nuevo mundo, quedará un recuerdo. No será un recuerdo amargo o doloroso, sino una lección, un recordatorio de cuán lejos puede llegar el orgullo y cuán alto puede elevarse el amor. Las personas recordarán que el mal existió, pero nunca pudo vencer. Esta historia no solo termina con la derrota de Satanás, sino también con la exaltación de aquellos que eligieron la luz. Cada persona que resistió la tentación, cada persona que creyó en Dios, se convierte en parte del gran triunfo del amor. Y ahora, al final de todo, queda una pregunta para nosotros. ¿Cómo viviremos sabiendo esto? ¿Qué haremos con nuestra libertad, con el don de la elección? Porque la historia continúa hasta que hagamos nuestra elección. Recuerda, incluso en los momentos más oscuros, el amor siempre vence. No grita, no exige, pero al final siempre resulta ser más fuerte. Y esta es la verdad sobre la que se sostiene el universo.